Hola, bona tarda. Benvinguts en aquesta nova sessió del segle XX. Hem tingut dues sessions, les darreres dedicades a art, i ara tornem a literatura amb una de les grans novel·les que d'aquí molt poc compliran 100 anys. La muntanya màgica, si no recordo malament, és de l'any 24, oi que sí? D'aquí 2 anys farà 100 anys. Ara comencem una època de grans efemèrides, de grans centenaris, de celebracions del que va ser aquella increïble explosió cultural i artística dintre d'una gran crisi també política i moral en el si d'Europa. Parlem avui de La muntanya màgica de Thomas Mann, una novel·la infinita sobre la que podríem estar parlant i discutint eternament. I per parlar d'aquesta gran obra tenim amb nosaltres a una professora que ja és habitual d'aquesta casa i d'aquests cicles, la Marisa Siwan, que és senzillament una dels grans germanistes que hi ha en aquest país, de llarga tradició de més familiar, professora catedràtica de la Universitat de Barcelona, acadèmica, és membre de la Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, que està encarregada a Alemanya de promocionar la cultura alemanya, no només la llengua, sinó també tota la cultura, la poesia, Dichtung en alemany, és a dir, tot el que té a veure amb la lletra, amb la literatura, amb la paraula. En fi, la saviesa de la Marisa Siwan és infinita, ha editat la pràctica totalitat del cànon germànic, ha escrit manuals sobre literatura germànica, és responsable d'edicions sobre Goethe, és membre de més de la Societat Goethe, ha tingut el premi fa pocs anys, el Premi Grimm, el 2017. En fi, podríem estar mitja hora recitant el seu currículum i encara no acabaríem. És simplement, com dic, una de les grans germanistes, una de les millors coneixedores de la literatura alemanya i en general europea en fi, de tots els segles. I per tant és un veritable plaer tenir-la aquí nosaltres un altre cop per parlar d'aquesta novel·la tan complicada i tan apassionant com és La muntanya màgica de Thomas Mann. Moltes gràcies. Gràcies, Andreu. Jo estic encantada d'estar aquí. Després d'aquesta presentació, a veure si estaré a l'altura. Bien, supongo que hemos hecho todos nosotros con la pandemia una experiencia del sentimiento respecto al tiempo que ha cambiado respecto a las impresiones o la sensación, la vivencia del tiempo que teníamos antes. Por lo menos para mí sí ha sido así. Un poco la conciencia de que antes vivíamos de una forma acelerada, con múltiples actividades que marcaban un inexorable y rapidísimo paso del tiempo y que de pronto, de un día para otro, nos vimos inmersos en un espacio cerrado y en una cotidianidad que se repetía ad nauseam, con una falta absoluta de cambios, no podíamos prácticamente ni salir y al no tener cambios, nos faltaban los hitos que marcan el transcurso del tiempo, nos desaceleramos hasta la lentitud absoluta y un poco el tiempo parecía que se estiraba como un chicle, sin marcas. Esta experiencia de confinamiento en un espacio y su relación con el tiempo, de hecho, la reflexión sobre el tiempo, me ha hecho releer La montaña mágica de Thomas Mann como algo cercano, en cuanto que también es una reflexión sobre estos aspectos, sobre el tiempo y su relación con la vida en tiempos de pandemia para nosotros. En aquella época y en La montaña mágica se trata de la tuberculosis, que era casi endémica en aquel momento, y eso es uno de los aspectos que quisiera tratar hoy con ustedes sobre la novela, es decir, la reflexión sobre el tiempo. Como saben, La montaña mágica narra la historia de un joven ingeniero de Hamburgo, Hans Castor, que sube a un sanatorio para tuberculosos en los Alpes suizos, donde va a visitar a su primo enfermo. En realidad va pensando que se va a quedar 3 semanas
y acaba quedándose 7 años. Thomas Mann fue en 1912 un par de semanas a visitar a su mujer Katia a un balneario, a un sanatorio similar en Davos, en los Alpes suizos, donde ella se recuperaba de una dolencia pulmonar. Thomas Mann se quedó solo 2 semanas, pero el mundo le fascinó tanto que se convirtió en el punto de partida biográfico para su novela. Sin embargo, tarda bastantes años en redactar la novela. Empieza en 1913, la publica en 1924. Bueno, aquí tienen unas cuantas imágenes de Thomas Mann. Los años transcurridos... ¿No se ven? Vale. Los años transcurridos están marcados por la Primera Guerra Mundial, por su posicionamiento ante la situación histórica en un libro de ensayos que se llama Consideraciones de un apolítico, que publica en 1918, donde se muestra como un pensador conservador germanófilo, en confrontación con su hermano mayor Heinrich, que era todo lo contrario, socialista y francófilo, y por una evolución de las posturas reflejadas en las consideraciones. No se ha visto el desarrollo de la guerra y, sobre todo después, la postura de Thomas Mann cambiará mucho. Toda esta confrontación de pensamientos se encuentra en La montaña mágica. A lo largo del trabajo se desfigura también la idea de Thomas Mann de escribir La montaña mágica como una historia breve, que fuera un contrapunto incluso humorístico a La muerte en Venecia, que había escrito en 1911. Desde luego, La montaña mágica es una de las más fascinantes novelas de su producción, y aunque el premio Nobel se le concede a Mann en el 29 por los Buddenbrock, que había publicado en 1901, queda enmarcado en la amplia recepción de La montaña mágica. Bien, vamos a la novela, que se inicia con el viaje de su protagonista, Hans Castorp, desde Hamburgo, su ciudad natal, a Davos, en los Alpes suizos. O sea, que tiene que recorrer toda la Alemania hacia el sur y subir, ¿no?, para visitar a su primo Joachim, convaleciente en un sanatorio para enfermos de pulmón, específicamente para tuberculosos. Castorp plantea una visita de 3 semanas, pero se quedará 7 años. Una primera pregunta que plantea la lectura de la novela es, por tanto, ¿qué es lo que le hechiza en la montaña, calificada desde su título como mágica, para permanecer en ella la cifra también mágica de 7 años? Para contestarla es preciso indagar en los 3 ámbitos temáticos que marcan las experiencias de Hans Castorp. En primer lugar, el tiempo, o mejor dicho, la abolición del tiempo convencional, del tiempo de los relojes, como una primera experiencia del protagonista. En segundo lugar, el contacto de Castorp con la enfermedad, el amor y la muerte. Y, finalmente, los debates intelectuales de la cultura europea a lo largo de las 2 primeras décadas del siglo XX. En realidad, son los temas que dominarán la primera mitad entera del siglo XX, que se producen entre los dos también tuberculosos que están allí y que se convierten en los 2 mentores de Hans Castorp, que son los personajes de Nafta y Settembrini. La novela se inicia con el viaje que lleva al protagonista al sanatorio. Conduce de la vida ordenada de un joven ingeniero de Hamburgo, recién licenciado y a punto de iniciar su actividad profesional, al desorden que supone el contacto con un mundo desconocido marcado por la enfermedad y la muerte. Ya desde la primera página tenemos indicios suficientes como para considerar que el viaje de Hans Castorp también es un viaje al Hades, un viaje que lo ha de llevar de lo conocido a lo desconocido, del tiempo. Aquí tienen una imagen de un sanatorio de la época, eran así, del tiempo a la abolición del tiempo, del orden al desorden.
se nos narra, sentirte transportado a regiones donde no había respirado jamás y donde, como ya sabía, reinaban condiciones de vida absolutamente inusuales, peculiarmente sobrias y frugales. Comenzó a agitarle, produciendo en él cierta inquietud. La patria y el orden, y fíjense que las palabras son muy significativas, ¿no? La patria y el orden habían quedado no solo muy lejos, sino que básicamente se encontraban a muchas toesas debajo de él, y el ascenso continuaba, agrandando el abismo cada vez más. En el aire, entre esas cosas y lo desconocido, se preguntaba qué sería de él allá arriba. Lo que deja atrás, abajo, es la tierra horizontal, el mundo del trabajo, de la planificación y organización, de la técnica, de la política, del orden, también las relaciones familiares ordenadas. La lectura de viaje que Hans Castorp se ha traído consigo pertenece al ámbito de este mundo. Es un libro titulado Ocean Steamships, pero ya apenas atiende a él y, de hecho, a lo largo de su estancia lo sustituirá por otros libros muy diferentes. El viaje le desorienta muchísimo, y la narración del viaje, leyéndolo también. Los abismos montañosos que el tren va bordeando, los despeñaderos y grietas, las cuevas, las pequeñas estaciones que el tren abandona en sentido inverso, haciendo como un zigzag para ir ascendiendo, hacen que el protagonista pierda completamente el sentido de la orientación. Esta desorientación se convierte en característica de su viaje. Además, la voz narrativa ya nos define con una superioridad irónica al personaje como un joven sencillo, como un niño mimado. Es el punto de partida perfecto para una novela iniciática. Y la novela empieza por acumular indicios del peligro que corre el orden habitual del mundo en donde se mueve el joven. Si los abismos y los lagos del ascenso a la montaña han dado lugar a referencias al Aqueronte o el Leteo, los ríos que recorren el Hades, los dos médicos que regentan el sanatorio son apostillados por los enfermos como Minos y Radamante, los dos dioses infernales. La referencia al Hades, por tanto, nos abre la perspectiva sobre la novela y el viaje de su protagonista. Hans Castorp llega, pues, totalmente desorientado a Davos. Sus primeras y desconcertadas impresiones sobre la diferencia entre aquí arriba y allá abajo, que va a ser una constante de la novela, se remiten a la omnipresencia de enfermedad y muerte y a una diferente concepción del tiempo. En la primera conversación que Hans Castorp mantiene con su primo, se hace referencia a que desde el sanatorio, situado a mayor altura, han de trasladar en invierno los cadáveres en bob, porque los caminos están inutilizados por la nieve. Esta información le provoca a Castorp una gran carcajada entre fascinada y nerviosa. También aparece desde las primeras palabras el tema del tiempo, un tiempo que allá arriba ya no es el de los relojes, el de la llanura. «Oh, el tiempo», exclamó Joachim y movió la cabeza de arriba abajo varias veces, sin preocuparse de la sincera indignación de su primo, porque le ha preguntado cuánto tiempo se va a quedar todavía allí y Joachim le ha dicho, varios meses, ¿no? Y Castorp se indigna, pero bueno, ¿cómo puede ser? ¿Cómo no tienes tanto tiempo, no? No puedes ni imaginar cómo abusan aquí del tiempo de los hombres. 3 meses son para ellos como un día, ya lo verás. Ya te darás cuenta. Y añadió, aquí le cambia a uno el concepto de las cosas. Castorp queda sometido enseguida a extrañas percepciones de tiempo. En los primeros capítulos, las referencias a ellos son constantes. El tiempo medible con los relojes, el tiempo de las horas, minutos, segundos, queda abolido en la montaña mágica en beneficio del tiempo como vivencia psicológica y subjetiva. Esto será la primera experiencia de Castorp. La reflexión sobre el tiempo que plantea la novela es una reflexión sobre la interferencia entre los dos aspectos. La experiencia del tiempo que hacen los enfermos viene determinada por el ritmo de la vida perfectamente organizada del sanatorio.
La estancia de Castor, como la de todos los enfermos, está marcada por la repetición de una cotidianeidad perfectamente compartimentada en actividades. Las grandes comidas, las horas de cura de descanso, los paseos, las tomas de temperatura. Comen 5 veces al día cantidades ingentes de comida y está todo perfectamente, ¿no?, pautado. De forma que la repetición constante de las mismas actividades realizadas día tras día en los mismos espacios produce una sensación de tiempo inmóvil. El apartado donde se narra el transcurso del día en el sanatorio se titula Sopa de Eternidad. Comer cada día sopa a la misma hora produce en los enfermos la sensación de estar comiendo siempre la misma sopa. El tiempo se vuelve corto y volátil, no se percibe su paso, parece fijo, eterno. Una eternidad inmóvil, pero falsa, porque el tiempo, en realidad, el tiempo medido por los relojes, sí que transcurre. Los enfermos pasan el tiempo esperando el siguiente hito que compartimenta el día y así lo malgastan. Pues al esperar, y todos podemos pensar, ¿no?, en qué significa esperar, al esperar devoran cantidades ingentes de tiempo sin vivirlas conscientemente, destrozan el tiempo y el presente al considerarlos un impedimento para el siguiente hito, al negarles valor propio. De forma que consumen el tiempo con desmesura, de la misma manera que consumen las desmesuradas cantidades de comida que les impone la dieta médica. Viven un tiempo fijo, una sopa de eternidad que les lleva al aburrimiento. Así, el transcurrir temporal parece detenido. Los personajes quedan hechizados en un mundo herméticamente cerrado, aparentemente sustraído al tiempo. Los únicos momentos en que los enfermos viven el tiempo desde la perspectiva de los relojes, con conciencia de su paso, es el de la medición de la temperatura, fijado por el reglamento a determinadas horas en 7 minutos. Si se mira el reloj, pasan con una lentitud exasperante. A lo largo de la novela, Castor dejará de interesarse por la medición del tiempo. No hace reparar su reloj cuando se le rompe y deja de comprar calendarios. Con la sopa de eternidad, Mann crea una metáfora muy plástica para expresar la experiencia de tiempo inmóvil en situaciones de confinamiento como las que vivimos a lo largo de 2020. Si partimos, además, de la idea de que una intensa conciencia de la vida va unida a un intenso sentido del tiempo y de su transcurrir, la falta de sentido del tiempo llevaría pareja una falta de conciencia de la vida, es decir, tal como se plantea en la novela, una inclinación a la decadencia, a la enfermedad y la muerte. Hacia el final de la novela, en el capítulo titulado Anestesia de los sentidos, los enfermos se dedican en sus horas libres a pasatiempos fútiles y absurdos que se ponen sucesivamente de moda para caer inmediatamente en el olvido. De forma que, en la percepción de Hans Castor, todo cuanto veía era siniestro, maligno, y sabía muy bien lo que veía. Era la vida sin tiempo, la vida sin preocupaciones y sin esperanzas, la vida como una especie de frívolo ajetreo sin rumbo, estancado, la vida muerta. El hechizo de la montaña mágica sería entonces, abolido el tiempo como vivencia, como experiencia consciente, la fascinación de la nada, de la muerte, omnipresente desde la enfermedad que comparten los habitantes del sanatorio y que los diferencia de los habitantes de la llanura. La propia enfermedad también propicia un cambio en la percepción del tiempo, en cuanto que supone dejar de lado el mundo de la actividad y del trabajo. Como escribe Virginia Woolf en un ensayo sobre el estar enfermo, en cuanto necesitamos guardar cama, o si, hundidos profundamente entre almohadones en un sillón, levantamos los pies tan solo a unos centímetros del suelo para apoyarlos en otro, dejamos de ser soldados del ejército de los erguidos, que son los que actúan, ¿no? Nos convertimos en desertores. En la enfermedad, la verticalidad de la acción se sustituye por la horizontalidad de la contemplación. El tiempo se ralentiza. La tuberculosis, endémica hasta bien entrado el siglo XX, es una enfermedad rodeada de una hora muy específico. Por un lado,
Es una enfermedad considerada como engañosa. Los enfermos tienen un aspecto rosado o incluso bronceado por el sol de la montaña que no indica salud, sino todo lo contrario, oculta su falta y, por tanto, en realidad remite a la enfermedad y la muerte. Su energía espasmódica resulta destructiva para sí mismos. Por otro lado, la enfermedad intensifica su separación del mundo de los sanos, pues los obliga a viajar a lugares secos, a aislarse y vivir en un mundo propio, a un modo de exilio. Las teorías médicas de la época determinaron la existencia de reductos enteros de alta montaña dedicados a sanatorios para el tratamiento de la tuberculosis, donde los enfermos que se lo pudieran permitir pasaban años enteros retirados del mundo. El sanatorio Berghof, donde se hospeda Castor, reúne personas de un gran número de países europeos. Se hablan lenguas diversísimas, románicas, germánicas y eslavas. De hecho, es como una miniatura de la alta sociedad europea anterior a la Primera Guerra Mundial, confinada en un reducto propio. Otro aspecto significativo de la novela es que los conocimientos médicos de la época asociaban la tuberculosis con una sensualidad exacerbada. Se pensaba que la temperatura corporal permanentemente elevada aumentaba tanto el apetito como la libido, actuaba como un afrodisíaco. En este sentido, Mann puede asociar la experiencia de la enfermedad con el erotismo, con el amor, que constituye el segundo ámbito de experiencias de Castor. Se concreta en la fascinación que ejerce sobre él Claudia Chauchat. Se llama Chauchat. Si saben francés, ¿no? Les suena Chauchat, gato caliente. Thomas Mann es muy malvado con los nombres de sus protagonistas, con bastante frecuencia. La imagen que mejor mostraría la relación entre los ámbitos de la enfermedad, la muerte y el erotismo sería la radiografía pequeñita que intercambian los amantes antes de la partida de Claudia. Castor guardará la radiografía de ella, es decir, y literalmente su esqueleto, como recuerdo omnipresente en su mesita de noche. La conexión entre enfermedad y erotismo también viene dada en el argumento de la novela desde la evolución de la propia enfermedad. La relación entre Castor y Claudia Chauchat avanzan a golpe de termómetro. Las subidas de temperatura marcan mejoras en la relación entre ambos. El acercamiento de Castor para ella. De hecho, la decisión de permanecer en la montaña mágica, es decir, de dejar curso a la enfermedad, la toma Castor después de ver a Claudia, después de que sus miradas se crucen. La enfermedad aparece en la montaña mágica como algo complejo y contradictorio, ambivalente espiritual y moralmente. Por un lado, es una marca de distinción, y esto formaba parte del aura que rodeaba la tuberculosis, ¿no? Era una enfermedad aparentemente elegante, de poetas, etc., ¿no? Por un lado, es una marca de distinción, tal como la percibe Castor en un principio, un aspecto muy decadentista y nietzscheano, y también acorde con el aura de la tuberculosis. Thomas Mann no tematiza aquí la productividad cultural y artística de la enfermedad, pero sí lo hace en La muerte en Venecia y en El Doctor Faustus. Sin embargo, la enfermedad es también una forma de desorden que libera de las obligaciones y convenciones de la vida en la llanura y conlleva una licencia para el libertinaje erótico. Claudia aparece desde el principio como exponente de las características de la enfermedad. Es descuidada con las formas educadas de la buena sociedad de la llanura. Aparece en la novela dando portazos, dejando que las puertas se cierren ruidosamente tras de ella. Este primer aspecto de su aparición irrita sobremanera al ordenadísimo y pulcrísimo Hans Castor, que sin embargo se dejará llevar por una inexplicable atracción. En la montaña mágica, la enfermedad es la verdad última, el verdadero estado real. La salud es una pura apariencia cultivada en la llanura, en la vida ordenada. Así la interpreta, incluso psicoanalíticamente, Krokowski, el doctor Krokowski. El morboso psicoanalista, calificado de Minos, es uno de los dos
directores del sanatorio, es decir, Rey Infernal. Lleva una bata negra y aparece y desaparece en las habitaciones de los enfermos como si viniera volando, como un mago, pues entra por los balcones corridos. Recordarán la imagen que enseñó antes del sanatorio, ¿no? Los balcones corridos, pues él, en vez de ir por el pasillo entrando por las puertas, entra por los balcones. Para él, para Krokowski, toda enfermedad sería amor reprimido y reconducido posteriormente. Mann desarrolla irónicamente esta teoría aplicada en la época sobre la tuberculosis desde el psicoanálisis a partir de las conferencias que imparte Krokowski cada 2 semanas para fascinación de los enfermos. La enfermedad refuerza también el concepto de placer corporal. La enfermedad era la forma lasciva de la vida, percibe Castorp, pues intensifica la vida mediante el placer erótico. La atracción erótica de Castorp por Claudia Chauchat viene unida a la fascinación por el estudio de lo orgánico y su descomposición, de la creación como íntimamente relacionada con la descomposición y la muerte. El protagonista, que ascendía a la montaña mágica acompañado de un libro sobre Ocean Steamships, relacionado con la técnica y la vida en la llanura, sustituye muy pronto esta lectura por la de diversos tratados de anatomía, y su declaración de amor a Claudia, en un capítulo titulado Noche de Walpurgis, es prácticamente una exaltada recitación de la anatomía femenina. La Noche de Walpurgis, que da nombre, es el título que le pone Thomas Mann, a la fiesta que se celebra en el sanatorio con motivo del carnaval, finaliza el capítulo 5, el que se iniciaba con la sopa de eternidad. Está situada en la mitad geográfica del libro y supone un punto álgido en la novela. Fiesta de carnaval, ¿no? Fiesta de Disbauxa. Desde el inicio del capítulo son constantes las citas casi literales de la Noche de Walpurgis del Fausto de Goethe. En realidad a Thomas Mann le habría gustado ser el Goethe del siglo XX, como si dijéramos, ¿no? Y siempre hay referencias a Goethe, o muy a menudo en sus obras. Estas referencias, estas citas, están puestas en boca de Settembrini, que intenta en vano alejar a Castorp de la fiesta de carnaval. Settembrini hace circular notas con citas del Fausto. Por ejemplo, en la montaña reina esta noche la magia del desvarío, y si algún fuego fatuo se brinda a mostraros el camino, más vale que no confiéis demasiado en él. Advierte también, como Mefisto a Fausto, del peligro que supone Lilith, en este caso Claudia Chauchat. Sin embargo, esta noche su influencia es nula, su pupilo se le escape. El Parlamento que finaliza el capítulo, la declaración de amor de Castorp a Claudia, muestra claramente la relación entre enfermedad, amor y muerte, entre Eros y Thanatos. Castorp habla durante toda la escena en francés. Es el idioma que escoge a lo largo del diálogo amoroso. Está en un estado de semiebriedad, de ensueño, y habla en francés porque hablar en francés es, dice, como hablar en sueños, como hablar sin hablar. Tenemos que pensar también que el francés era la lengua de comunicación en sociedad en aquel momento, o sea que seguro que en los sanatorios se hablaba francés porque había pues rusos, suecos, etcétera, ¿no? Gente de lenguas muy, muy diversas. Pero además está este ingrediente de que hablar en francés, que es hablar otra lengua que no es la suya, materna, es como hablar en sueños, como hablar sin hablar. La sopa de eternidad, podríamos decir, lleva a sucumbir al hechizo, a la experiencia de Eros y Thanatos, al sueño. Como escribe Ricoeur, al tiempo fijo como eternidad le corresponde ahora la eternidad soñada. Estar sentado junto a Claudia es para Castorp, he puesto debajo la traducción española, comme un rêve singulièrement profond, car il faut dormir très profondément pour rêver comme cela. Je veux dire, c'est un rêve bien connu, rêver de tout temps, long, éternel, oui, être assis près de toi comme à présent, voilà l'éternité. En esta situación, en francés, declara su amor.
Je t'aime, balbuceó. Je t'ai aimé de tout temps, car tu es le toit de ma vie, mon rêve, mon sort, mon envie, mon éternel désir. Y en este sueño, hablando sin hablar, inmerso en la eternidad, se plantea la identidad entre cuerpo, amor y muerte. Oh, l'amour, tu sais, le corps, l'amour, la mort, ces trois ne font qu'un. Car le corps, c'est la maladie et la volupté, et c'est lui qui fait la mort. Oui, ils sont charnels, tous deux, l'amour et la mort. Et voilà leur terreur et leur grande magie. En la montaña mágica, el impulso al amor y el impulso a la muerte quedan unidos muy de su época, ¿no? Como lo están en Nietzsche o como lo están en Wagner, en Tristán e Isolda, por ejemplo, pero también en óperas de la época como la Bohème, ¿no? También la enfermedad tiene un doble sentido. Es un principio de decadencia y a la vez de intensificación de la vida. La montaña mágica se convierte durante la noche de Walpurgis en un monte de Venus como el que acoge a Tannhäuser. Pero además, la atracción erótica hacia Claudia Chauchat, la gata caliente, tiene un componente perturbador y ambivalente para Hans Castorp. Claudia Chauchat le remite, desde el primer momento en que la ve, al recuerdo de un compañero suyo de colegio por el que siempre sintió una profunda atracción. Se llamaba Hippe. Los ojos de ambos se parecen, también sus pómulos. Castorp no tuvo contacto con Hippe más que en una ocasión, cuando durante el recreo le pidió prestado un lápiz. Exactamente la misma escena se repetirá en la noche de Walpurgis con Claudia. Castorp también le pedirá prestado un lápiz y ella se lo cederá con las mismas palabras, con la misma recomendación de tratarlo con cuidado que Hippe. Aparte del indudable simbolismo que pueda suponer el lápiz, el propio Castorp le dice a Claudia que la ha amado siempre, que en ella ama a alguien que ya conoció mucho antes como una premonición. De forma que en el amor de Castorp por Claudia se incluye un fuerte elemento homoerótico. La sopa de eternidad, el hechizo del tiempo fijo, ha conducido a la eternidad soñada, al ceder al ámbito de fascinación de enfermedad, erotismo y muerte. Tras la noche de Walpurgis, Claudia Chauchat se marcha del sanatorio. La segunda mitad de la novela es el tiempo de la espera de su vuelta y de las grandes discusiones entre los dos mentores de Castorp, Nafta y Settembrini, que protagonizan el tercer ámbito de vivencias de Castorp. Este sustituye ahora los libros de anatomía por libros de astronomía, por el interés por el universo. Su experiencia temporal adquiere ahora proporciones cósmicas. La eternidad soñada de la noche de Walpurgis, mediante el amor, deja paso a la eternidad contemplada de la fijeza del cielo. Castorp continúa en el sanatorio. Lo hará incluso cuando ya no haga falta, cuando le dicen que se puede marchar. Se resistirá a los intentos de su tío, que sube para llevárselo, por devolverlo a la llanura. Hechizado por la experiencia de la eternidad inmóvil, por la abolición del tiempo de los relojes, su aprendizaje del tiempo conlleva así un desaprendizaje de la vida. De forma que nos podemos preguntar si Castorp es un rehén del doctor Behrens. Radamante es el médico, digamos, físico, ¿no?, de pulmones. Radamante, el dios del Hades, que también es la montaña mágica, o un héroe del conocimiento del tiempo. En cualquier caso, su experiencia temporal conlleva un desaprendizaje respecto a la vida en la llanura. En las discusiones entre Nafta y Settembrini, que intentan cada uno atraer a Castorp a su terreno de pensamiento, se plantean los debates intelectuales de la cultura europea de las dos primeras décadas del siglo XX. Settembrini aparece desde el principio de la novela como una figura defensora del humanismo ilustrado y vitalista que intenta desprender a Castorp del hechizo que sobre él ejercen la enfermedad y la muerte. Settembrini defiende la tradición de pensamiento del humanismo y la ilustración, del racionalismo, de la tradición literaria y el lenguaje surgido de ello, de la cultura de Occidente. Con ello defiende también la vida en la llanura, la salud y la vida.
Desde la primera escena en que aparece, al inicio de la estancia de Castor, intenta devolver al joven ingeniero a sus Ocean Steamships. Defiende la naturaleza, la moralidad y la virtud, la felicidad, la dignidad del ser humano, el progresismo, la democracia, el individuo, la civilización. Nafta, personaje muy raro en realidad, un jesuita centroeuropeo, defiende una tradición más medievalizante y romántica, la mística, el este, la montaña y sus abismos frente a la llanura, la enfermedad, la muerte y las cesis, el espíritu, la religión, el sufrimiento, la tortura y la pena de muerte, el terror, una curiosa amalgama totalitario, está en los años 20, escribiendo Thomas Mann esto, una curiosa amalgama totalitaria de Estado divino comunista, la revolución conservadora, el colectivo frente al individuo, el totalitarismo y un principio de elegancia elitista frente a la barbarie generalizada. Su diagnóstico de época es extraordinariamente pesimista. Si Settembrini intenta devolver a Castor al mundo racional de la llanura, Nafta supone la tentación diabólica del hundimiento en lo negativo, en la sopa de eternidad, como en cierto modo también lo suponía Claudia. Castor permanece entre ambos mentores, observa sus discusiones, excita la discusión, pero también mediando en ella, experimentando y sin definirse. No resolverá las oposiciones entre los dos intelectuales que no tienen solución armónica o integradora posible. Culminan en el apartado que Thomas Mann titula La gran confusión y que es un duelo entre los dos. Llegan a pelearse tan a muerte que acaban retándose a duelo y Nafta se suicida. En la Primera Guerra Mundial, podríamos decir, el tiempo histórico que irrumpirá poco después para deshacer definitivamente el tiempo hechizado de la montaña mágica. En esta discusión entre contrarios, en donde no se perfila una solución posible, nuestra simpatía se inclina más por Settembrini, por supuesto, que por Nafta, aunque sea este quizás quien defina mejor la época y sobre todo el futuro de la época. Sin embargo, ninguno de los dos consigue atraer a Castor para su terreno intelectual, por mucho que la labor mentora de Settembrini esté presente con mayor insistencia desde el principio de la novela. En el trazado de esta labor ha incluido Thomas Mann muchos elementos mitológicos. Settembrini es una figura con rasgos de Hermes. Thomas Mann utilizó muy a menudo figuras de Hermes en sus novelas. Consideraba la mitología como un lenguaje metafórico para manifestar el retorno de lo siempre igual. Así, recurre a elementos mitológicos para mostrar aspectos del carácter de sus personajes. En cierto modo, en sus novelas, la mitología ocupa el lugar de la psicología. Hermes es un dios con muchísimos atributos. En principio, como saben, su función es la de mediador, de mensajero, es el mensajero de los dioses, ¿no? Los personajes alrededor de Castor actúan con rasgos herméticos como mensajeros de terrenos intelectuales diferentes. Settembrini celebraría un Hermes humanista, Nafta un Hermes psicopompos, el dios que acompaña a los muertos a su reino. También en Claudia hay rasgos herméticos. Marguerite Yourcenar la calificó de divinité psychopompe. Settembrini aparece a menudo en la posición clásica de Hermes, con los pies cruzados y apoyado en su bastón levemente inclinado. Toma enseguida una función de guía respecto a Castor y se dirige a él con referencias mitológicas. Es él quien califica a los médicos como Minos y Radamante del sanatorio, y al notar la atracción que Claudia Chauchat ejerce sobre Castor, la califica de Circe, poniendo en duda que Castor sea suficientemente Ulises como para vencerla. Efectivamente, en el libro 10 de la Odisea, Hermes advierte a Ulises sobre Circe, Hermes advierte a Ulises sobre Circe, pero, y ahí está la diferencia con Settembrini, le aconseja visitarla y le da un antídoto para que pueda salir victorioso del encuentro. Settembrini no posee antídotos. Tampoco en La noche de Walpurgis, cuando sobrepone al de Hermes el papel de Mefisto, contiene mantener alejado a su pupilo de lo que él percibe como peligro.
Cuando Castorp se adentra en la nieve con sus recién adquiridos esquís, en lo que será su aventura más peligrosa e iniciática, en el apartado nieve, en aquella época se empieza a poner de moda, se inventa de hecho el esquiar con esquíes y como deporte, ¿no? Y Castorp se compra unos esquíes y se adentra en la nieve para probar esta experiencia. Y en este capítulo, que se llama Nieve, Settembrini hace también referencia directa a su condición de Hermes, ahora en versión latina, Mercurio, y su impotencia a la hora de llevar a cabo con éxito su función. Me gustaría poder acompañarle a la montaña, correr con usted con esquíes alados, como Mercurio. Mercurio se le representa muchas veces con alitas en los pies, ¿no? Pero no debo. Bueno, deber, lo haría si fuera cuestión de deber o no. El problema es que no puedo hacerlo. Soy un caso perdido. Está muy enfermo Settembrini. Settembrini, Hermes, Mercurio, está él mismo tocado por la enfermedad. Su credo a favor de la vida lo tiene que hacer en contra de su propio cuerpo. Su tarea pedagógico-humanista resulta finalmente impotente respecto a su pelo. Resulta también impotente respecto a la evolución de la historia que está a punto de desembocar en la Primera Guerra Mundial. Tan impotente como la suya será la actitud de Serenus Zeitblum, otro humanista de cultura clásica, profesor de latín y griego, frente a la vorágine en la que se debaten su amigo Adrian Leverkühn, Dr. Faustus, y su país natal, en la novela que Mann publica en 1947, Dr. Faustus. El propio Castorp evidencia asimismo rasgos herméticos y también rasgos de Mercurio latino, el dios de los negociantes. Si el sanatorio, que tiene en la entrada el emblema de Mercurio, el bastón con la serpiente, se dedica a explotar económicamente a sus pacientes de una forma descarada además, el mercurio del termómetro es su instrumento. La fiebre que marca el mercurio significa la licencia para poderse quedar en la montaña mágica. Es una fuente de prestigio social en su mundo y, marcando la enfermedad, va unida al impulso erótico, al aumento de este impulso. La indiferencia de Claudia respecto a Hans se produce en etapas en las que él no tiene fiebre. Despechado, Castorp actúa en consecuencia. Se va a dar un paseo, anda muy deprisa, no se abriga, acelera cuando ve a Claudia, la adelanta sobre zapatos alados como Mercurio y en la próxima toma de temperatura le ha subido a la fiebre, ya se puede considerar enfermo y Claudia le hace caso. Castorp se mantiene como observador de las polémicas entre Nafta y Settembrini, sin acabar de tomar partido por ninguno de los dos personajes. Pero hay un momento, al final del capítulo 6, en el apartado titulado Nieve, donde crece por encima de sus mentores, se libera de ellos para alcanzar un planteamiento propio. Encuentra esta perspectiva propia en el umbral entre vida y muerte y sumido en el sueño. Un sueño que podría ser fatal, pues se ha perdido en la tormenta de nieve, cuando va esquiando, se mete en una tormenta de nieve y pierde por completo la orientación, o sea que es peligrosísimo. Y se queda además medio dormido. Pero sueña y de este sueño despertará para encontrar el camino al valle y regresar sin mayor daño al sanatorio. El sueño se produce a lo largo de una escena sumida en la ambivalencia. La tormenta de nieve propicia la confusión entre lo orgánico y lo inorgánico. Los copos de nieve son inorgánicos, pero parecen tener vida propia al caer revoloteando. Producen la impresión de estar simultáneamente muertos y vivos. También el espacio y el tiempo se confunden en una eternidad silenciosa, en una infinitud apaciguadora, pero muy peligrosa a la vez. Castorp se pierde, anda en círculos, cuando piensa que ha pasado una eternidad solo ha pasado un cuarto de hora y además vuelve a estar en el mismo sitio. En esta situación, Castorp se adormece, es decir, lo peor que podría hacer, agotado, perdido y reclinado sobre la pared de un cobertizo, y tiene un sueño. En este sueño se muestran dos partes muy heterogéneas. Se inicia con una primera escena idílica, de un clasicismo mediterráneo idealizado, paisaje mediterráneo, personajes vestidos con túnicas griegas. Una maternidad ocupa el centro de esta primera escena.
que corresponde de una forma bastante exacta en su paisaje a los paisajes y las escenas que pintaba el pintor modernista Ludwig von Hofmann, que le gustaba mucho a Thomas Mann. Pintaba escenas como estas, como ven, está en el simbolismo modernismo y también grecizante, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, fascinado por el mundo griego. A Thomas Mann le gustaba tanto que se compró este cuadro, Die Quelle, La Fuente. O sea, es un tipo de cuadro, de paisaje, el que sueña Castorp en este entorno, y Thomas Mann mismo dijo que cuando lo escribió no pensaba en un cuadro concreto, pero sí un poco en los paisajes de Hofmann. Entonces, a esta primera escena, con una maternidad en primer plano, idílica y armónica, le sucede una segunda parte del sueño en donde, al entrar en un templo que se divisa al fondo del paisaje, el joven protagonista del sueño es testigo de una escena de sacrificio humano infantil, protagonizada por unas horribles brujas que se dirigen al joven, con el que Castorp se identifica en el dialecto de su tierra, lanzándole insultos muy soeces. En un estado de semivigilia, formula entonces Castorp la frase que le coloca por encima de sus mentores y que Thomas Mann citaba con gusto como núcleo de su aprendizaje. Y es la siguiente: quiero conservar en mi corazón la fidelidad a la muerte, pero quiero acordarme bien de que la fidelidad a la muerte y al pasado no es más que maldad, oscura lascivia y rechazo de lo humano cuando determina nuestro pensamiento y nuestra conducta. En nombre de la bondad y del amor, el hombre no debe dejar que la muerte reine sobre sus pensamientos. Y pensando esto, yo, Hans Castorp, el hijo mimado de la vida, me despierto. Esto es lo que a Thomas Mann le gustaba que se considerase como el aprendizaje. A él, de hecho, lo que le gustaba era que se pensara, que se interpretara la novela como una novela de aprendizaje en la cual lo que aprende el héroe es esto. Pasa que imagino que ya han visto que no está demasiado claro exactamente si Castorp aprende algo y qué sería lo que aprende. Pero en cualquier caso, esto sería lo que Thomas Mann propone. Cuando despierte, Castorp habrá olvidado completamente la frase, de forma que nos podemos preguntar qué tipo de aprendizaje es este que se olvida al instante. En cualquier caso, a la eternidad soñada de la noche de Walpurgis corresponde ahora otro sueño que remite a la recompensa y el origen del coraje de vivir, y también a integrar la muerte en el concepto de vida, ¿no? Que sería una manera de superar esta dicotomía. Tras la discusión definitiva y final entre Nafta y Settembrini, el tiempo histórico irrumpirá en la montaña. La Primera Guerra Mundial deshace definitivamente el hechizo del tiempo de la montaña mágica. Se cierra el sanatorio y todos los enfermos han de regresar a sus países. Hans Castorp es llamado a filas. La irrupción del tiempo histórico, el inicio de la Primera Guerra Mundial, deja abierta la pregunta de si el personaje hubiera realmente podido librarse del hechizo de la montaña, del doctor Behrens Radamante, de la sopa de eternidad. El proceso de aprendizaje ha quedado entre interrogantes. En cierta manera, ha quedado parodiado. Porque si el proceso de aprendizaje, y hemos pensado que igual sí, es esto lo que ha aprendido, ¿no? Pero un proceso de aprendizaje, en principio, y según toda novela de formación, lo que aprende el héroe ha de servir para que para que llegue a la vida y se integre en ella y tenga una función en la sociedad y sea feliz, etcétera, etcétera, ¿no? Le dé armas para vivir. Pero si el proceso de aprendizaje ha de conducir al protagonista a la vida y a la sociedad, aquí sucede exactamente lo contrario. Le conduce a la guerra. Es más, el tiempo histórico devuelve al personaje a la llanura
para enviarle a la guerra, probablemente a la muerte. En el supuesto de que Castorp hubiera aprendido algo, le faltaría la aplicación práctica, el convertirlo en acción. En este sentido, esta peculiar novela educativa mostraría el fracaso de toda una tradición de pensamiento o de toda una cultura que ha abocado a la Primera Guerra Mundial. La voz narrativa se acaba desentendiendo de la suerte del protagonista. Su supervivencia parece poco probable, pero, dice, francamente, no nos importa demasiado dejar abierta esta pregunta. Sin embargo, la novela concluye con una nota de esperanza. Las aventuras del cuerpo y del espíritu, que te elevaron por encima de tu naturaleza simple, permitieron que tu espíritu sobreviviese lo que no habrá de sobrevivir tu cuerpo. Hubo momentos en que la muerte y el desenfreno del cuerpo, entre presentimientos y reflexiones, hicieron brotar en ti un sueño de amor. ¿Será posible que de esta bacanal de la muerte, que también de esta abominable fiebre sin medida que encienda el cielo lluvioso del crepúsculo, surja alguna vez el amor? Esto es la última frase de la novela. Esta última pregunta tendrá que responderla quien lea la novela, y la historia no nos da demasiados elementos como para justificar una respuesta optimista. Desde luego, la historia abocó a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y al nacionalsocialismo. Sin embargo, quedan los momentos de sueño que ha gobernado Castorp. Esto es lo único que le concede la irónica y distanciada voz narrativa, que para concluir su obra plantea una propuesta utópica por medio de una pregunta. El aprendizaje que propone Thomas Mann no conduce a una solución armonizadora de la existencia ni a un mensaje de síntesis, sino a una conciencia de la discordancia, y conduce a una voz narrativa superior, irónica, para narrar esta discordancia. Conduce a la palabra y con ello, de nuevo, a la propia novela. Muchas gracias.